En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por intercesión del Inmaculado Corazón de tu amadísima esposa, nuestra Santísima Virgen María. Ven Espíritu Santo, ven por intercesión del Inmaculado Corazón de tu amadísima esposa, nuestra Santísima Virgen María. Ven Espíritu Santo, ven por intercesión del Inmaculado Corazón de tu amadísima esposa, nuestra Santísima Virgen María. Amén. Hermanos, hermanas, buenas noches. Dios los bendiga en abundancia. Aquí pasando a saludarles este hermoso miércoles, ombligo de semana, símbolo de la misericordia de Dios. Y a compartir un pequeño video de los muchos videos que voy a estar compartiendo en estos días, hermanos, de preparación de Cuaresma, ¿verdad? Que tiene mucho que ver con la preparación de un servidor. Dice: al servicio de Dios, manual para formación de servidores. Recuerdan que hace tiempo les había compartido que el Señor me estaba inspirando en mí de compartir o leer libros y compartirlos con ustedes, ¿va? Leer libros en partes hasta terminarlo, ¿va? Con ustedes, o hacer más que nada un libro compartido en audio, ¿va? Y hoy por hoy, digamos que se cumple eso que el Señor había de una u otra manera inspirado en mí hace como unos 3, 4, 5 meses, no recuerdo bien, pero ya tiene tiempo que les compartí esto, que les hablaba que iba a empezar a hacer esto, porque el Señor me lo estaba pidiendo a través de la oración, ¿verdad? A través de ese compartir del Espíritu Santo, cuando uno está en intimidad con Dios, ¿verdad? Que el Espíritu Santo nos habla o nos inspira y nos pone algo que viene en nuestra vida. Y pues eso venía en mi vida, esa vez que les compartí en un video, hace varios meses. Pues hoy se cumple, hermanos, para gloria de Dios. Y voy a empezar a compartir este libro que estaba ahorita volviendo a leer en el Santísimo. Después les voy a compartir este libro que dice las mujeres del Antiguo Testamento. Y después las mujeres del Nuevo Testamento. Una enseñanza bien grande para todas las hermanas, ¿verdad? Pero también es para nosotros como hermanos, porque la mujer pues es ejemplo para nosotros, como nosotros somos ejemplo para ellas. Entonces, hermanos, miren, voy saliendo al Santísimo, estoy aquí frente al santuario de nuestra Madre Santísima María, donde vine a pedir su intercesión también. Por eso empecé con esta oración del Espíritu Santo, por intercesión de nuestra Madre Santísima María, como Dios me lo pidió también hace varios meses, quisiera siempre esta oración. Entonces, Dios me está pidiendo de hace tiempo, hermano, hace varios días, que el Señor está tocando muy fuerte mi corazón para hablar de lo que es el compartir de la palabra de Dios, hermanos. El compartir del servidor, el llamado del servidor más que nada. Voy a empezar con el prólogo. Y en el prólogo después vienen 5 temitas antes de entrar a lo bueno. Este manual trae 20 temas de lo que viene siendo, hermanos, de una u otra manera, las 20 virtudes del servidor. De lo que en realidad es un verdadero servidor. ¿De qué necesita un verdadero servidor de Dios para ser un verdadero testimonio, un ejemplo en la verdad de Dios, hermanos, de Cristo, en el servicio? La palabra de Dios dice que vinimos a servir, no a ser servidos, y normalmente nos gusta mucho que nos sirvan y no queremos servir. No queremos servir. Apenas hoy precisamente en el Evangelio, ¿verdad? En el Evangelio el día de hoy comparte el Señor precisamente de esto. Miren, Dios no se equivoca, ¿verdad? De cómo de una u otra manera los hijos de aquella mujer, ¿verdad? De Zebedeo, se quieren de una u otra manera llevar o sentar uno a la derecha y uno a la izquierda del Señor. El Señor nos dice de una u otra manera: hey, espérate, a mí no me corresponde, sino a mi Padre está en el cielo, mi Padre el Señor, al Creador, a Yahvé le corresponde decir o decidir quién va a la derecha y quién a la izquierda, ¿verdad? Entonces, normalmente siempre queremos ser servidos y no servir. Entonces es algo que de una u otra manera nos lleva por un error, hermanos, bien grandemente. Y miren, hace días estaba por compartir un video, pero le estaba pidiendo a Dios que me diera ese discernimiento, que me diera esas palabras, o que me dijera cuándo y en qué momento tenía que compartir lo que Dios estaba poniendo en mí, hermano. Y tiene mucho que ver con esto, de cómo nos gusta mucho ser servidos y no servir.
Y esto conlleva a muchas cosas, hermanos. Por ejemplo, ahorita a mí me da mucha tristeza, por ejemplo, en los grupos de crecimiento espiritual. Las hermanas me compartían hace varios días, el Señor inspira en mí compartir con los grupos, y le mando un mensaje a la hermana Juani para que lo comparta con las hermanas y lo lleve a cabo a los grupos de crecimiento. Referente a que el Señor estaba inspirando en mí. El Señor me inspiró en mí a través de una hermana, por cierto, de la hermana Juani, me inspira en mí cuando la hermana Juani habla y menciona en sus labios fortaleza. Entonces el Señor en ese momento toca mi corazón y me dice, exactamente eso es lo que necesitan los grupos de crecimiento espiritual. Fortaleza. Exactamente eso es lo que necesitan de una u otra manera las hermanas que están dirigiendo en los grupos de crecimiento espiritual. Fortaleza, exactamente de una u otra manera es lo que tú necesitas, me decía el Señor. Y el Señor me estaba compartiendo todo eso en ese mismo, así, en segundos me compartió todo eso cuando la hermana Juani mencionó fortaleza. Entonces Dios me pidió eso de una otra manera, hermano. Dios inspiró eso en mí. Entonces yo le pedí a la hermana Juani, con las hermanas que están dirigiendo los grupos de crecimiento, que compartieran esto, que lo meditaran y después lo llevaran a cabo. Si ellas sentían que era de Dios, lo compartieran con los grupos de crecimiento espiritual del WhatsApp. Y hace poquito les preguntaba cómo respondió la gente, y las hermanas me compartían muy poca respuesta. Entonces me dio bastante tristeza, hermanos, porque Dios lo estaba pidiendo, porque Dios lo pide. Y ahí llega a mí, hermanos, de una u otra manera, esto que les voy a compartir de este libro. ¿Por qué? Porque nos gusta mucho, de una u otra manera, nos gusta mucho que nos sirvan, y no nos gusta el servicio, hermanos. No nos gusta servir a la gente. No nos gusta mostrar el amor a Dios a través de los hermanos. No nos gusta. Y aquí referente, ahorita voy a leer algo que viene aquí en el libro, donde de una u otra manera dice que el prójimo es lo más cercano a la presencia de Dios. O sea, nuestro amor al prójimo es lo más cercano a vivir y experimentar aquí en la tierra el amor de Dios. Entonces, hermanos, voy a compartir este libro. Hace tiempo, cuando compartí el testimonio con el hermano Arturo Medina, les compartí que alguien me regaló este libro, y es este libro que me lo regaló, se lo regalaron a mi esposa, y vino a mis manos. Y este libro, hermanos, yo no lo agarré hasta que no le dije. Yo le dije al Señor cuando me mostraron este libro, yo le dije al Señor, era cuando penitas íbamos empezando en este camino. Yo le dije al Señor, mira, Señor, cuando tú crees que esté listo para yo agarrar este libro, por favor, de una u otra manera, inspira en mí a agarrarlo y leerlo. Inspira en mí cuando tengo que agarrarlo y leerlo. Dame ese discernimiento para poder elegir el momento adecuado, que es tu momento, y poderlo así llevar a cabo en mi vida. Y ahí así estuve, hermano. Estuve por 2-3 meses, donde entraba en mi cuarto, lo tenían a un lado del respaldo donde yo duermo. Lo tenía ahí y ni siquiera me importaba, o sea, no volteaba ni a verlo. Pero llegó un día, hermanos, que yo llegando a mi trabajo, el Señor fija mi mirada, la fija en el libro, y decido leerlo. Y cuando yo terminé de leer este libro, hermanos, de Al Servicio de Dios, Manual para Formación de Servidores, de Juan Alberto Echeverry, recomendado al 100%, al 1,000,000%, hermanos, Dios cambió mi vida totalmente en el servicio de Dios, porque cuando yo terminé de leer este libro, yo dije, Señor, si este es un verdadero servidor, si este es un servidor tuyo, yo quiero ser ese servidor. Y lo leí todo, hermano, todo lo leí. Entonces, esto te voy a leer primero los 5 primeros temas que vamos a leer. Hoy te voy a leer uno que es el llamado, pero son 5 primeros temas antes de entrar a las 20 virtudes del servidor. El primero nos llama, el segundo nos sana, el tercero nos entrena, el cuarto nos prepara con sus dones, y el quinto nos envía. Estos 5 temitas, hermanos, son los que Dios obró en mi vida cuando me puso a leer este libro. Yo, cuando empecé a leer este libro, ya Dios me había hecho esto, el llamado, ya me había sanado, ya me había entrenado, ya me había preparado con sus dones, y ya me quería enviar. Entonces, para enviarme me puso, cuando me dijo, ya estás listo para enviarte, pero tienes que leer esto para que medites en tu vida de lo que quiero de ti, o lo que yo quiero que seas en el envío, en el camino, en el servicio, que son las 20 virtudes del servidor, que voy a ir compartiendo una en cada video. Pero primero voy a compartir nos llama, después voy a compartir nos sana, nos entrena, nos prepara con sus dones y nos envía.
Entonces, gloria a Dios, pero voy a empezar con el prólogo para que vayan entendiendo, hermanos, porque este libro, hermanos, yo en el nombre poderoso de Jesús les comparto, este libro es Mario Infante, este libro es este servidor inútil que está frente a ustedes en la pantalla. ¿Por qué? Porque trato de vivir todo esto todos los días de mi vida, desde que despierto, hermanos, hasta que duermo. Que me equivoco, sí, pero trato en todo momento de perseverar en esto que me enseñó Dios a través del hermano Juan Alberto Echeverry. Entonces, les voy a compartir esto, hermanos, porque es una gran enseñanza, así es que prepárense. Dios me los bendiga. Les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes en esta noche. Y miren, voy saliendo del Santísimo y fíjense cómo son las cosas. Cuando estaba en el Santísimo que llegué a cubrir a mi hijo. Hoy le tocaba a mi hijo. Mi hijo tiene los miércoles de 9 a 10 de la noche. Entonces mi hijo hoy no pudo llegar, anda con su novia y salieron. Entonces nos pidió mi esposa y a mí que se lo podíamos cubrir en el Santísimo. Y le di, pues mi esposa me dijo que si podía venir yo y yo vine. Entonces cuando yo llego allí, tuve como 20 minutos hincado orando y pidiéndole al Señor que me llenara de su divina presencia, de su misericordia. Y la hermana que estaba antes que yo, pues esperó hasta que yo volviera en sí de ese silencio para preguntarme, ¿usted se va a quedar en lugar o sea, después de mí? Y yo le digo, sí, hermana, mi hijo es el que normalmente tiene esa hora, pero hoy vine a cubrirlo. Y me dice la hermana, gloria a Dios, hermano, me gusta mucho que los jóvenes vengan en el camino de Dios o vengan al Santísimo y sigan esa enseñanza, ¿va?, de la presencia de Dios. Y yo no le contesté, nomás le dije amén, pero dentro de mí me retuve, hermanos, templanza. No le quise compartir eso a la hermana, pero dentro de mí yo dije, fíjense lo que dije dentro de mí: los jóvenes nos siguen cuando miran el amor de Dios en sus padres. Los jóvenes siguen a Dios cuando miran el amor de Dios en sus padres. Pero algo me detuvo a decirle eso a la hermana. No me conocen, no la conozco tampoco la hermana. La primera vez que la miro. Pero algo me detuvo de decirle eso, hermanos. Pero tuve punto de decirle, los hijos siguen a Dios cuando miran el amor de Dios en sus padres. Entonces, este manual, hermano, de servidores te va a llevar a que tus hijos miren de una u otra manera el amor de Dios en ti, hermano. Entonces, Dios te bendiga. Vamos a empezar. Dice, prólogo. Dice, este manual de servidores es para la iglesia, para servidores vinculados e instituciones de orientación social y religiosa, y en especial para comunidades religiosas, catequistas, sacerdotes, pastores y también para líderes en general. Está escrito para animar, formar y reafirmar a aquellas personas que han recibido en su corazón el gran don de la fe, experimentando una de las gracias en su interior que lo lleva a asemejarse aún más a Dios en una de las virtudes, la comunicación extra, es decir, para aquellos quienes han recibido el gran regalo de la conversión, sintiendo la urgente necesidad de comunicar ese gran regalo a todos cuantos se encuentran a su alcance, haciéndolo por dos circunstancias básicas. La primera, porque la naturaleza creada por Dios es en nuestra vida. Hace que todo ser humano necesite comunicar a su entorno lo bueno, lo agradable, lo noble, lo útil. Es así como, por ejemplo, a alguien en un grupo de amigos descubre un lugar bonito o un medicamento efectivo, y lo primero que hace es salir corriendo a anunciar a sus amigos su agradable y positiva experiencia. Lo segundo es porque él ha sido restaurado por el amor de Dios. Siente una profunda gratitud y un profundo deseo de retribuir a Dios lo que de él ha recibido. Entre paréntesis dice, aunque nosotros nunca tengamos cómo pagarle a Dios tanta bondad. Sin embargo, sintiendo la necesidad de agradecerle en el prójimo, aquí está lo que había compartido, que es la manifestación más cercana de su presencia. Voy a leer esto, está hermoso. Dice, sintiendo la necesidad de agradecerle en el prójimo, que es la manifestación más cercana de su presencia. Qué hermoso. En este caso, es muy fácil ver como, por ejemplo, cuando un padre da algo bueno a su hijo. Este trata de agradecerle de alguna manera, aunque el pago de ese sentimiento de gratitud jamás
se equipare con la dádiva del Padre. Su Hijo siempre manifestará por medio de ese don del amor un sentimiento de gratitud que se expresa no solo en palabras, sino de manera concreta y con hechos reales, portándose bien y siendo generoso con los que le rodean. Es pues común ver que las personas que experimentan un proceso de franca conversión sientan el deseo profundo de agradecer a Dios y también de comunicar al mundo su grandeza mediante el servicio y el consuelo que de Él recibimos. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 3 y 4 dice: Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues Él es el Padre que nos tiene compasión y el Dios que siempre nos consuela. Él nos consuela en todos nuestros sufrimientos, para que nosotros podamos consolar también a los que sufren, dándoles el mismo consuelo que Él nos ha dado a nosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dice, lo que muchas veces sucede es que algunos de nosotros emprendemos el camino de este servicio sin ninguna preparación, o peor, con una serie de errores involuntarios que al final pueden afectar a las personas o ser mal interpretados. Este servicio que prestamos puede carecer de alguna gracia especial que lo convierta en un acto carente de valor, o lo peor, que afecte a quien aparentemente recibe el servicio. Es por esto que se hace necesario, con la gracia de Dios, visualizar, anhelar y practicar unas virtudes comunes en el servicio de los hermanos por amor a Dios y glorificándolo solo a Él. De esta manera, todo lo que hagamos será de su agrado y verdaderamente útil para la construcción del reino de los cielos. Me ha llegado a lo profundo del corazón esa declaración de un ex musulmán convertido al catolicismo que dice, escuchen bien esto: quien no acepta la fe a menudo es porque no encuentra en ella testigos creíbles de ese gran don. Fíjense bien, quien no acepta la fe a menudo, o sea que siempre, casi siempre, hermanos, es porque no encuentra en ella testigos creíbles de ese gran don. Falta de testimonio, hermanos. Falta de estas 20 virtudes que voy a compartir. Falta de estos pequeños 5 compartires anteriores a las 20 virtudes que voy a compartir, hermanos. Dice, y es que en verdad he tenido la oportunidad de visitar no pocas comunidades de oración con diferentes carismas, dentro de las que se encuentran religiosas, laicales y de orientación altruista, donde he podido escuchar quejas constantes por diferentes razones en contra de varios de sus miembros o de sus directores. En otros casos, muchos asistentes a estas comunidades han salido en estampida porque no encuentran un verdadero eco o testimonio de lo que en su corazón están buscando y que a la vez están ávidos de entregar. La gran mayoría de comunidades crecen especialmente cuando hay un proceso de servicio extra de la comunidad, y muchos fundadores y visionarios han entendido en lo profundo del corazón que el verdadero amor a Dios se demuestra en el servicio a los hermanos. Mateo 25, versículo 31 al 46. Lastimosamente, cuando emprendemos el camino del servicio, empezamos a subir la cuesta de la fragilidad humana, que hace que suceda en ocasiones que en vez de servir y construir, generemos amargura, desazón o destrucción, tristemente, del corazón de quienes tienen que ver con nosotros, o lo peor, de quienes han de recibir el fruto de nuestro servicio. En otras comunidades es común ver que con la prisa por llenar espacios que otros han dejado, se comienzan a reclutar personas sin la correspondiente preparación, convirtiendo el apostolado en un alto riesgo de daño afectivo, moral e incluso espiritual. Un servidor bien formado estará listo para servir por amor a Dios en cualquier lugar o comunidad donde el Espíritu Santo lo lleve, y será un fruto de bendición para quienes sea fuente de apoyo, compañía o ayuda de cualquier índole. Será una semilla seleccionada
y altamente capacitada para producir fruto al 100 por 1 donde quiera que esté, perdón. Siempre será un fruto de bendición porque lleva en su corazón las virtudes del orden, de la obediencia, la responsabilidad, el amor y la bondad. Como dice San Pablo, será apto para cualquier cosa buena. Segunda de Timoteo capítulo 2. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 1, el que voy a compartir el día de hoy. El llamado, hermanos, el llamado. La mayoría de los que van a ver este video ya tuvieron el llamado, hermanos. Entonces pon mucha atención a esto, hermano, que voy a ir compartiendo, porque lo necesitamos todos. Dice, capítulo 1, el llamado, primera parte. Dice, es importante saber que muchísimas personas se inscriben o se hacen anotar en las listas de servidores de parroquias, iglesias, empresas o cualquier institución porque están acostumbradas a vivir de las emociones y no calculan, como dice la palabra de Dios, los gastos. Es decir, no hacen cálculos para saber cuánto tiempo y cuánto sacrificio hay que hacer en materia de transformación y servicio. Son aquellas personas que siempre están comenzando actividades nuevas, pero ninguna de ellas perseveran porque manejan su vida desde las emociones. Si alguien les habla de pobreza, se sienten mal y rápidamente quieren salir corriendo a servir a los pobres. Y lo mismo sucede con los enfermos, con los presos o con los que sufren, pero jamás perduran en lo que hacen, porque les falta un verdadero fruto de conversión o la virtud de la constancia. Quien verdaderamente tiene un proceso de conversión espiritual es ante todo silencioso pero activo. Tiene un compromiso desde su interior con Dios, no con los hombres. Ha asimilado perfectamente esa palabra que dice, lo que hagas, hazlo en lo secreto, para que tu Padre que ve lo que haces en secreto te dé tu recompensa. Es una persona que persevera en los propósitos que emprende y por lo general dura más de 3 o 4 años en una misión de cualquier índole. Tiene claro que al trabajar para servir a los demás se va a enfrentar a circunstancias difíciles y no está buscando la comodidad y la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios. En el libro Amor Activo de Concepción Cabrera de Armida, dice el Señor a través de esta mística que la perseverancia es una confirmación inequívoca de la predestinación de una persona, es decir, que quien persevera en una de las obras del Señor es porque en realidad tuvo un verdadero llamado de Dios en su vida. Te invito para que veamos los siguientes ejemplos bíblicos que nos ayudarán a entender mejor este punto. Éxodo 3:1 dice, Moisés cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, que era sacerdote de Madián, y un día las llevó a través del desierto y llegó hasta el monte de Dios que se llama Horeb. Allí el ángel del Señor se le apareció en una llama de fuego en medio de una zarza. Moisés se fijó bien y se dio cuenta de que la zarza ardía con el fuego, pero no se consumía. Entonces pensó, ¡qué cosa tan extraña! Voy a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés. Aquí estoy, contestó Moisés. Entonces Dios le dijo, no te acerques y descálzate, porque el lugar donde estás es sagrado. Y añadió, yo soy el Dios de tus antepasados, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés se cubrió la cara porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero el Señor siguió diciendo, claramente he visto cómo sufre mi pueblo que está en Egipto. Los he oído quejarse por culpa de sus capataces, y sé muy bien lo que sufren. Por eso he bajado para salvarlos del poder de los egipcios. Voy a sacarlos de ese país y llevarlos a una tierra grande y buena, donde la leche y la miel, corren como el agua. Es el país donde viven los cananeos, los hititas, los amorreos, los fereceos, los jebeos y los jebuseos. Mira, he escuchado las quejas de los israelitas y he visto también que los egipcios los maltratan mucho. Por lo tanto, ponte en camino que te voy a enviar ante el faraón
para que saques de Egipto a mi pueblo, a los israelitas. Claramente vemos cómo Moisés es llamado de una manera especial por Dios, lo cual tiene una simbología amplia, comenzando por la labor que él está haciendo, adicionalmente por el desierto, la montaña y especialmente la llama que no se consumía, la zarza. Todos son elementos muy evidentes de la fragilidad humana, impactados por el poder ardiente de un Dios que llama al corazón del hombre y a pesar de su fragilidad, lo impregna de su poder que jamás se extingue. ¡Qué hermoso! Problemas con los levitas, dice. A pesar de ser llamado por Dios, enfrenta problemas con los levitas, refiriéndose a Moisés. Dice, una de sus primeras pruebas en donde comenzaría a mostrar su perseverancia es cuando tiene que enfrentar problemas con los levitas, que es la tribu sacerdotal. Números 16:10 dice, el Señor ha querido que tú y los demás miembros de tu tribu, los levitas, estén cerca de él, y ahora ambicionan también el sacerdocio. Si realmente Aarón no es nadie para que hablen mal de él, es contra el Señor contra quien tú y tus compañeros se han rebelado. Luego Moisés mandó llamar a Datán y Abiram, hijos de Eliab, pero ellos respondieron, no queremos ir. ¿Te parece poco habernos sacado de un país donde la leche y la miel corren como el agua, para hacernos morir en el desierto, que además quiere ser nuestro jefe supremo? Tú no nos has llevado a ningún país donde la leche y la miel corran como el agua, ni nos has dado campos ni viñedos. ¿Quieres que todos se dejen llevar como si fueran ciegos? No, no iremos a verte. Entonces Moisés se enojó mucho y le dijo al Señor, no aceptes sus ofrendas. Yo no les he quitado a ellos ni siquiera un asno, y tampoco le he hecho mal a ninguno de ellos. Después Moisés dijo a Coré, preséntense mañana tú y tus compañeros delante del Señor. Aarón también estará ahí. Que cada uno lleve su incensario y le ponga incienso. Tú y Aarón llevarán también su incensario y lo pondrán junto con los otros 250 delante del Señor. Entonces cada uno tomó su incensario, le puso brasas e incienso y se colocó junto con Moisés y Aarón delante de la tienda del encuentro. Coré ya había reunido contra ellos a todo el pueblo frente a la tienda del encuentro. La gloria del Señor se apareció entonces ante todo el pueblo. Y el Señor le dijo a Moisés y a Aarón, apártense de ese pueblo que voy a destruirlo en un momento. Pero ellos, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente, dijeron, oh Dios, tú que das la vida a todos los hombres, ¿vas a enojarte con todo el pueblo por el pecado de un solo hombre? Y el Señor respondió a Moisés, diles a todos los israelitas que se aparten de la tienda donde está Coré, Datán y Abiram. Qué palabras tan fuertes, va, de cómo de una u otra manera se ponen en contra de a quien Dios había hecho el llamado grandemente. Eso pasa todo el tiempo como quiera, hermano. Hasta la fecha sigue pasando. Entonces continuemos, dice, Moisés sufrió la infidelidad y la ingratitud. También enfrenta la infidelidad, la ingratitud y la falta de fe de su pueblo y también la de su propio hermano. Éxodo 32:1 dice, al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, se juntaron alrededor de Aarón y le dijeron, anda, haznos dioses que nos guíen, porque no sabemos qué le ha pasado a este Moisés que nos sacó de Egipto. Y Aarón le contestó, quítenle a sus mujeres, hijos e hijas, los aretes de oro que llevan en las orejas y tráiganmelos aquí. Todos se quitaron los aretes de oro que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y fundió el oro y con un cincel lo trabajó hasta darle la forma de un becerro. Entonces todos dijeron, Israel, ¿es tu Dios que te sacó de Egipto? Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto, dice. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar ante el becerro y luego gritó, mañana haremos fiesta en honor del Señor. Al día siguiente por la mañana se levantaron y ofrecieron holocaustos y sacrificios de reconciliación. Después el pueblo se sentó a comer y beber y luego se levantaron a divertirse. Entonces el Señor le dijo a Moisés, anda, baja, porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha echado a perder.
muy pronto se han apartado del camino que yo les ordené seguir. Se han hecho un becerro de oro fundido y lo están adorando y presentándole ofrendas y dicen: Israel, este es tu Dios que te sacó de Egipto. Además el Señor le dijo a Moisés: me he fijado en esta gente y me he dado cuenta de que son muy tercos. Ahora déjame en paz, que estoy ardiendo de enojo y voy a acabar con ellos. Pero de ti voy a hacer una gran nación. Moisés, sin embargo, trató de calmar al Señor su Dios con estas palabras: Señor, ¿por qué vas a arder de enojo contra tu pueblo, el que tú mismo sacaste de Egipto con gran despliegue de poder? Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dice: Moisés era un hombre que estaba predestinado para una obra de salvación de grandes proporciones. Me llena de admiración leer cómo, a pesar de a pesar de que toda la comunidad lo criticaba, y en varias ocasiones se hicieron a la salida de su tienda para presionarlo y enfrentarlo, él, con la gracia de Dios, con la templanza, la disciplina de oración y con fe, continuaba con su misión sobre todo tipo de obstáculos. Moisés tenía claro en su corazón que el llamado era de Dios y que no eran emociones personales o el llamado de hombres, y sabía a quién debía obedecer era a Dios por encima de las apariencias. Dice: ¿cuántas veces los servidores de esta comunidad renuncian y tiran la toalla porque se enfrentan a las dificultades de cualquier índole, o porque no soportan la falta de agradecimiento y reconocimiento, las incomodidades o incluso que los injurien? No se trata solo de la idea de renunciar, puesto que muchos lo pensamos cuando enfrentamos dificultades, sino de renunciar ciertamente o abandonar la obra sin llegar a ningún puerto. Moisés sintió un verdadero llamado a servir al Dios de sus padres, que era también su propio Dios, y era un reto ineludible. Él quiso excusarse al principio, como muchos de nosotros que aún tenemos temores y desconfianzas, pero finalmente el llamado era tan fuerte como lo narra el Éxodo en el capítulo 3. Era una llama que no consumía la zarza, y es que así nos pasa a muchos de nosotros, que somos como zarzas frágiles y sin fruto. Pero cuando la llama del Espíritu Santo comienza a arder en nosotros, no nos consume, sino que ese fuego que no se apaga nos empuja a que decidamos decirle sí a Dios mediante el servicio. Ese llamado tiene que ver con esa fuerza interior que lo empuja a uno a servir en el mundo por amor a Dios. Y por más que uno trate de ocultarse o de escabullir su llamado, no puede más que rendirse a sus pies para decirle: heme aquí, Señor, hágase en mí según tu palabra. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 38. Asimismo, podemos citar a Pedro, que después de haber sido llamado por Dios, cometió toda clase de errores de comportamiento y muchas veces pensó en renunciar, pero el llamado era tan grande que finalmente terminó siendo la piedra sobre la cual Jesús construyó la iglesia. De igual manera podemos hablar de Pablo, quien pese a todas las persecuciones y problemas que tuvo que afrontar, trabajó decididamente al servicio del Evangelio y tuvo la gracia de fundar iglesias por donde el Espíritu lo llevaba, con un celo por anunciar a aquel que fue su salvación. Son personas llenas de la seguridad que produce el llamado de Dios y que hace de cada plan un verdadero compromiso de amor por Dios y por los hermanos. Si tú has sentido ese ímpetu constante, si cada vez que ves sufrir a alguien, tu corazón se entristece y te llenas de deseo de ayudar para mitigar el dolor del otro, sin desfallecer en el propósito, es porque dentro de ti está ese llamado de Dios. Así que no huyas, más bien enfréntalo y pídele a Él que te dé las fuerzas y te capacite para el servicio. Además, también es conveniente que le pidas que te coloque en el lugar donde Él quiere que le sirvas. Verás cómo el Señor te abrirá las puertas de una manera gloriosa para hacer de ti un instrumento de bendición para los demás. Él hará que se santifique tu propia vida. Escucha bien esto. Él hará que se santifique tu propia vida, la de tus generaciones y la de quienes están a tu alrededor.
Él nos llama. Este es el primer tema que voy a compartir en este libro, hermanos. De este libro. Él nos llama. Este es el llamado, hermanos. Si tú recibiste ese llamado hace tiempo, no sé, a lo mejor hace poquito, no lo sé. No lo sé, pero cuando tú estés viendo este video, hermano, si tú recibiste el llamado de Dios, hermano, ábrete. Ábrete a la presencia de Dios, ábrete a la misericordia de Dios y olvídate de todo y déjate guiar por Dios, hermanos, por Dios. ¿Por qué? Porque hace falta, hermanos, hace falta abrirnos. A mí, sinceramente, yo te comparto, me da mucha tristeza y me da bastante tristeza ver cómo como servidores hemos llegado a un momento de conformarnos con tan poquito, hermanos. ¿Por qué? Porque lo que Dios ha hecho hasta ahorita no se compara con lo que Él quiere hacer en tu vida. Y normalmente vivimos una vida de comodidad, hermanos. Y no nos hemos dado cuenta que tenemos como Dios al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob, que mostró grandes cosas en ellos. Y que sigue mostrando y que seguirá mostrando. ¿Por qué? Porque puede pasar todas las cosas, hermano. Pero la palabra de Dios nunca pasará. Entonces, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y da tristeza ver cómo vemos muchos servidores en el camino de Dios, en la iglesia, en nuestras parroquias, llenos de servidores que se han conformado con tan poquito, hermanos. Que se han conformado con tan poquito. Y es tristemente ver también allá afuera, donde la palabra de Dios dice que todos somos servidores, que todos venimos a servir, no a ser servidos. Y allá afuera, donde hay gente también que no conoce nada de Dios, o que apenas va empezando y se conformen también, hermanos. Sean conformistas. Vivimos un mundo lleno de conformismo, donde no hemos escuchado el llamado de Dios. El llamado de Dios que nos hizo desde antes de formarnos en el vientre de tu madre, ya te conocía. Esto es palabra de Dios. Antes de formarte en el seno de tu madre ya te conocía. Dios hablaba con nosotros desde el cielo, hermanos. Dios, antes de nacer aquí en la tierra, ya hablaba con nosotros porque somos espíritu. Entonces, gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. El llamado es desde que naciste. ¿Por qué? Porque te consagré para ser profeta de las naciones, dice el Señor. El llamado aquí se realiza grandemente, como a través del bautismo, hermanos. Y el Señor, a través del bautismo, recibimos todos los dones del Espíritu Santo, porque Él penetra en nosotros hasta lo tuétano, hermanos, hasta lo más profundo de nosotros, y nos hace el llamado a evangelizar, a ser creadores de una u otra manera de lo que Dios quiere crear en nosotros, que es el impulso a compartir el evangelio, hermanos, a compartir la buena nueva, a ser servidores al servicio de Dios. Y ánimo, hermano, levántate, levántate. Mira, yo siempre te voy a compartir esto, hermano, y siempre, porque esa es mi misión. Misión mía es levantar al pueblo de Dios. Eso es lo que el Señor me preparó y me ha seguido preparando y me seguirá preparando. ¿Para qué? Para animar al pueblo de Dios a levantarse. Tienes un llamado muy grande, hermano, hermana, que me escuchas. Tienes un llamado muy grande, hermano, hermano, que me escuchas. Levántate. Levántate en el nombre de Jesús. Escucha este video, hermano, y comparte. Escucha todos estos videos que voy a estar compartiendo al servicio de Dios. Manual para servidores. ¿Por qué? Porque necesitas de Él como yo necesito de este servicio. El volver a compartir este libro es volver a leerlo, hermanos. Y ¿sabes qué? Que tal vez Dios, porque así es, me está queriendo renovar en su servicio. Renuévate también tú. Aquí en este canal, muchos de los seguidores que están en este canal, hermanos, o muchos de los que miran este video, son servidores.